Paul, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí hoy conectando contigo desde Sao Paulo, Brasil. Un honor tenerte por acá y estaba tratando de hacer memoria hace unos minutos de cuando nosotros en realidad conectamos y creo que fue haciendo el programa de liderazgo y visión de Se Dice. Sí, se dice. Hace más de, no sé, en el Hace más de 99. 20 años. Así es, así es. Ahí fue que conectamos. Así que bueno, no, quería que por favor seas tú el que nos converse de todo lo que ha sido tu vida como profesional desde que te graduaste como médico. Bueno, me formé en 1990 en la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Una vida universitaria llena de experiencias, llena de amigos, de estudio muy intenso, de guardias, de pasantías clínicas y cirúrgicas bien intensas. Después que me formé hice rural en un módulo en Petare, en el barrio La Dolorita, y después entré en la residencia de medicina interna del Hospital José Gregorio Hernández, de los Seguros Sociales. Hoy en día ese hospital no existe más, no existe, fue cerrado a final de la década de los 90. De ahí salté a la nefrología, hice posgrado en nefrología en el Hospital Clínico Universitario de Caracas con José Weisinger y Ezequiel Bellorín. Y después de formarme de nefrólogo, estuve un año como auxiliar docente en el hospital, focado en el área de trasplante renal, que era lo que verdaderamente me gustaba. En paralelo a eso, trabajé en diálisis prácticamente desde que me gradué de médico, porque un tío mío, nefrólogo, Luis Troconis, tenía unidades de diálisis y yo lo ayudaba en el trabajo de las unidades, aprendí a hacer el diálisis, aprendí nefrología con él. Y después que terminé mi posgrado en el Hospital Clínico Universitario, me enfoqué en el área de trasplante de riñón. A través del programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, fui a hacer una maestría en trasplante de órganos sólidos en Barcelona, en España. Eso era bien interesante porque era una residencia en trasplante de órganos sólidos, riñón, páncreas, corazón, pulmón, etcétera. Y tenía una parte teórica, que fue el primer proyecto de enseñanza a distancia que hubo en España para disciplinas de posgrado, que era llevado por la Fundación Puigvert. Entonces yo estaba en la Universidad de Barcelona haciendo una parte práctica y estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona haciendo una parte teórica. Después volví a Venezuela y nuevamente al Hospital Clínico Universitario, donde asumí el programa de trasplante renal. Fue una época muy interesante, unos grandes desafíos. Entré en contacto con el CEDICE, hice el programa Liderazgo y Visión. Reestructuramos el programa, reorganizamos todo lo que era junto con Pedro Rivas Betancourt y la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, de la cual también fui parte fundadora. Reestructuramos todo el programa de captación y de donación de órganos para trasplante en Venezuela, ayudamos a modificar la ley. Las cifras de donación aumentaron bastante y el país ese año hizo casi 200 trasplantes de riñón. Después llegó la mudanza de poder político en Venezuela con Chávez. Comenzaron los roces y comenzaron las diferencias de visiones sobre lo que debía ser la salud y la salud pública en Venezuela y lo que debería ser sobre todo la medicina de alto costo. La medicina de alto costo, cáncer, trasplante, diálisis, cirugía cardíaca, cirugía pediátrica, cardíaca, todo eso. Y ya comencé a sentir la potencial amenaza para el futuro de lo que significaba permanecer en Venezuela. Con el gobierno chavista, en un inicio hubo un contacto, un intercambio bien intenso, hubo mucha discusión, pero al final acabaron surgiendo las diferencias, las discrepancias, los roces, y yo percibí que para un futuro eso obviamente iba a traer todas las consecuencias que todos conocemos. ¿Cuándo haces tú el cambio a Brasil? Estando en Barcelona, yo me enamoré y hoy en día tengo 20 años de casado con una brasilera. A raíz de esa relación, yo comencé a tener mucho contacto con Brasil y con médicos brasileños. En aquella época estaban inaugurando en São Paulo un hospital
en el modelo de la Fundación Puigverd de Barcelona, un hospital focado en urología, nefrología y trasplante de riñón. Durante mi estancia en Barcelona, yo entré en contacto varias veces con médicos de ese hospital que estaba comenzando. Ellos tenían mucho interés en importar el modelo catalán de procura y donación de órganos, y entonces en el momento en que yo vine para Brasil, prácticamente que ya la conversación estaba hecha y comencé en el Hospital do Rim Hipertensão en el año de 2000, en diciembre de 2002. En aquella época el hospital hacía aproximadamente 400 trasplantes de riñón por año. Estaba entre los primeros centros de trasplante de riñón, más el proyecto era mucho más ambicioso que eso. La gran traba para el desarrollo del programa obviamente era procura y donación. Eso también con un soporte gubernamental bien grande. En aquella época acababa de terminar la era de Fernando Enrique Cardoso, que inclusive fue el que financió la construcción del hospital, más los primeros 5 o 6 años del gobierno petista, del gobierno de Lula da Silva. Ellos dieron continuidad al proyecto. Entonces teníamos un soporte financiero muy grande, teníamos un mercado, una demanda muy grande, porque en Brasil el sistema de salud es semejante a Inglaterra, es salud universal. Imagínate, salud universal, demanda de trasplantes renales en un país que hoy en día tiene 300 millones de habitantes casi. Entonces fue creciendo, creciendo, creciendo. Hoy en día, hace ya más de 10 años, somos el primer centro de trasplantes del mundo. Hacemos por vuelta de 900 a 1100 trasplantes renales por año. En aquella época hacíamos mucho de vivo. Hacíamos 65% de donante vivo y 35% de donante fallecido. Hoy en día, 80% de lo que hacemos es trasplante de riñón fallecido. Es apasionante, es apasionante. Ya tienes, por lo que me cuentas, 20 años en Brasil. Ya tengo casi 20 años en Brasil. Y tu desempeño en este hospital es como nefrólogo. Mi desempeño en ese hospital es como nefrólogo. Yo comencé bueno, como todos los inmigrantes comenzamos. Yo comencé como estagiario, como pasante sin salario. A los 8 meses ya tenía salario. Y después convalidé mi diploma de médico, porque el proceso de convalidación de mi diploma no fue en la Universidad Federal de São Paulo, que es la universidad adscrita a ese hospital, sino yo convalidé mi diploma en la Universidad de São Paulo, en la USP, porque en aquel momento la convalidación era exclusivamente en la Universidad de São Paulo, y era en un proceso un poco bizarro, era muy al respecto de la evaluación individual que hacían de cada candidato, era algo que no estaba muy bien normatizado. Cuando convalidé mi diploma, que eso fue en un periodo de 1 año, ahí ya tuve una posición formal dentro de la estructura administrativa del hospital y llegué a ser coordinador clínico del hospital hasta el año de 2012. Entre 2009 y 2012 fui coordinador clínico, y después sí, por proyectos privados, me retiré de la coordinación clínica y quedé como médico del staff, porque también monté consulta privada, clínica de diálisis, etc. Hoy en día comparto mi tiempo entre el Hospital do Rim y 2 unidades de diálisis privadas, un hospital público en el municipio donde vivo y 2 consultorios. Uno en una zona populosa de São Paulo y otro en una zona en el centro de São Paulo. Entonces, que ya casi que el grueso de tu carrera como médico lo has hecho en Brasil. Si sumamos 20 años de carrera, el grueso fue aquí. Venezuela fue de 90 a 98. Y cuéntame ¿cómo es tu vinculación todavía con Venezuela? Básicamente, a través de mi familia. He perdido mucho el contacto con la comunidad médica y con la actividad médica por varias razones. Número 1, no tenía toda la libertad para ir a Venezuela cada vez que quisiese. Cuando tú trabajas y trabajas contratado, no tienes tanta libertad. En un inicio sí traje muchos venezolanos a entrenarse en el hospital. Participaba en congresos en Venezuela aproximadamente hasta 2008. Después que la situación se fue deteriorando y que el programa de trasplantes en Venezuela colapsó, prácticamente hoy en día está cerrado, no tenía cómo participar y cómo colaborar.
Y cuéntame algo, cuando tú llegas, tienes una actividad clínica bien intensa, tienes un día, y me consta, bien ocupado. Cuando tú llegas a tu casa es una casa paulista, es una casa venezolana, ¿qué es tu casa? No es una casa venezolana arquitectónicamente hablando, más sí es una casa donde se habla español, no hablamos portugués en casa, hablamos portugués con lo necesario más. Entre yo y mi mujer hablamos español. Tenemos muchas costumbres venezolanas, nuestra forma de ser no es paulista. La gastronomía no es paulista. Sí tenemos una vida bien poco paulista. Vivimos en la periferia de San Paulo. No frecuentamos shopping con frecuencia, no vamos a restaurantes con frecuencia, no nos gusta ir para San Paulo entrando tránsito. Para mí San Paulo es exclusivamente para trabajar. Entonces, es una vida intermediaria. No es totalmente paulista y no es totalmente venezolana. Más es un nivel de vida muy bueno. Qué bueno. ¿Y qué costumbres brasileras has adoptado? Tú sabes que es difícil, porque ni siquiera portugués derecho hablo. Costumbres brasileras. La comida baiana. Me encanta la comida baiana. La verdad, poco, porque cuando existe una cosa, cuando tú emigras, yo emigré con 40 años de edad, es difícil cambiar muchas cosas, inclusive el sotaque, no, el acento, no lo pierdo. Obviamente la comida del día a día no es la comida venezolana porque inclusive los ingredientes aquí no se consiguen, pero de tener costumbres brasileras, no tengo costumbres totalmente brasileñas. ¿Y qué recuerdas de tu última posición como médico en Venezuela? Que fue una tristeza haber tenido que dejar eso. Por otro lado, yo veo que si yo hubiera permanecido ahí, ahora viéndolo para atrás, hubiera sido una especie como de jaula que te hubiera atrapado y que no te deja salir. Lo que se estaba haciendo era inédito. El resultado clínico era muy bueno. Los cambios que habíamos logrado producir a nivel de salud pública y legales y de instituciones también eran sustanciales. Todo eso ya no existe. ¿Da para volver a comenzar? Da. Siempre da. Siempre da para volver a comenzar. Solo que a diferencia de los años 80, no da para comenzar contra la marea. Okay. Los años 80, tú comenzabas contra la marea y conseguías. Ahora, Venezuela no hay ni contra la marea ni a favor. O sea, si este régimen político sale, tú prácticamente que vas a conseguir una tierra arrasada, donde comenzar va a ser muy difícil, donde has perdido un gran capital humano. Venezuela ya no tiene médicos capacitados en trasplante en número suficiente como para formar equipos que dará para formar un equipo de riñón y un equipo de hígado, más no da para tener varios centros. Eso dificulta, porque si tú no tienes varios centros de trasplante, ¿cómo vas a captar, cómo vas a hacer que la actividad se difunda? Y Paul, háblanos un poco de la universidad. ¿Qué recuerdas de la universidad? Son los mejores recuerdos de mi carrera. Después de la maestría en Barcelona, son los mejores recuerdos de mi carrera. La universidad, los años de universidad marcan, todo el mundo es marcado por los años de universidad. Compañeros míos de la universidad, hoy en día estamos en contacto a través de un grupo, nuestra promoción, muy activo. Cada vez que voy a Venezuela los visito. Las idas a la playa, los exámenes, los seminarios. Era una vida muy buena. Era una vida muy buena. ¿A quién recuerdas tú como maestro, como modelo? ¿Quién te marcó en la universidad? Mira, es difícil dar el mérito a uno solo. Después que apareció todo el conocimiento de las inteligencias múltiples, tú te das cuenta que había unos profesores que privaban en un área y había otros profesores que predominaban en otro. A José Félix Oleta, a Carlos Bocardo, Eduardo Pacheco, mi propio tío que era profesor de la Escuela Vargas, Santiago Bachi,
que todavía está en Venezuela y que hoy en día es director clínico del centro médico y que hizo infectología. El primer trabajo que yo publiqué, imagínate, mi primera publicación científica fue en la revista Gen, fue la tesis de grado de Santiago, que era el efecto de los beta-2 agonistas en la hipercalemia prediálisis. En aquella época era un trabajo pionero, hoy en día eso es práctica clínica común y corriente. Y lo hice con él. Y hoy Santiago se quedó en Venezuela, está ahora en el centro médico, es infectólogo, muy reconocido. Y eso es interesante porque si algún consejo yo le daría a un médico que emigra, además de saber trabajar bien, es tener una actividad académica intensa. Yo comencé en el último año de carrera. Cuando estaba en Barcelona, publiqué bastante y eso me abrió las puertas para una serie de cosas. Si yo no hubiera tenido ese currículum académico, sería invisible. ¿Entiendes? Porque cuando tú eres inmigrante, es difícil vender tu imagen, entonces un buen currículo académico ayuda. Cuéntame, ¿cómo te inspiraste tú para ser médico? Yo soy el tipo de médico que quería ser médico desde chiquito. Siempre quise ser médico. Siempre quise ser médico. ¿Y recuerdas algún libro de pregrado con aprecio, con cariño? Libro de pregrado con aprecio y cariño, el Harrison. El Harrison. La semiología de Cosio. Ese es un diferencial nuestro de los venezolanos en el exterior. Tú percibes que los médicos venezolanos tenemos una formación semiológica y una capacidad semiológica muy grande. Probablemente esa fusión entre la escuela francesa y la escuela norteamericana, las dos tendencias, nos hace diferentes. Obviamente, como estamos acostumbrados a ejercer la medicina desde el inicio, con pocos recursos, en condiciones adversas, somos todoterreno. Entonces, por ejemplo, una noche sin dormir, poco, ¿entiendes? Aquí una noche sin dormir, o cara que cobra doble, ten que te llantar, ten que tener una serie de cosas, si no, no trabaja. Básicamente lo que más me marcó de mi carrera fue la medicina interna y el trabajo clínico. Yo adoro el trabajo clínico. Mira, y cuéntame, lo acabas de comentar, o sea, tu paridad como médico venezolano cuando te comparas y más cuando tú has viajado y has trabajado en diferentes medios, has trabajado en Venezuela, has trabajado en España, ya 20 años en Brasil, entonces, médico venezolano, ¿cómo te comparas? Los médicos venezolanos, si tú tomas un médico recién graduado de los años 90, un médico recién graduado de España o de Brasil, el médico venezolano está mejor formado, tiene más habilidades clínicas, sabe más diagnóstico, sabe más conducta y sabe más procedimiento. Sabe colocar vía central, sabe pasar tubo de tórax, sabe hacer electrocardiograma, sabe leer electrocardiograma. El médico español es un médico muy teórico. Los médicos españoles antes se formaban y ellos prácticamente no tocaban pacientes, solo tocaban pacientes con un preceptor, un poco por la cuestión legal del ejercicio de la medicina. Entonces entraban en las residencias de posgrado con muy poca experiencia clínica. Comenzaban a ver pacientes en la residencia de posgrado. Uno ya se graduaba de médico con 150 partos y 4 años de internado y rotatorio. Y los médicos brasileños también. Inclusive hoy en día los médicos brasileños se forman con muy poca experiencia clínica. Y aquí en Brasil la medicina es muy especializada. Entonces inclusive los procedimientos los hacen los especialistas, no los hacen médicos. Ni el médico general ni el residente de posgrado hacen procedimientos, por ejemplo, implante de catéteres vasculares. Eso lo hacen los cirujanos vasculares aquí en Brasil. Entonces tú gradúas nefrólogos que no saben colocar catéteres de hemodiálisis, que no saben colocar un portocat para quimioterapia. Ellos no consiguen trabajar a plenitud, no consiguen tener un desempeño que los satisfaga. Y muchos médicos desertan o se dedican a especialidades que no eran lo que ellos querían, más por lo menos da suficiente dinero. Entonces tú tienes una gran cantidad de oftalmólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos. Ahora, voy a buscar un pediatra, no consigo. Voy a buscar un nefrólogo, está difícil. Voy a buscar un cardiólogo clínico, no hay. Solo hay cardiólogo intervencionista. La formación médica, como está estructurada, crea muchas asimetrías, muchos desbalances. Y cuéntame, Paul,
Porque naturalmente, bueno, tienes una actividad clínica intensa, pero cuando tienes tu tiempo libre, ¿tienes algún hobby en particular? Cocinar y mountain bike. Ah, qué bien. Hago mountain bike. Solo paré 7 años. Cuando vine, estuve 7 años parado, más retomé. Todavía hago mountain bike y bien, 4 veces por semana. Qué bien. ¿Y de música qué escuchas? Casi no escucho música hoy en día, más cuando escucho, escucho salsa. Qué bien. Mira, ¿y alguna vez has contemplado en algún momento, bueno, tú tienes años de vida útil por delante, pero en algún momento has pensado en retirarte de la medicina? Ese pensamiento, él viene por lo menos una vez cada mes cuando tú estás muy cansado y estás muy saturado. Dices, yo voy a parar y me voy a dedicar a otra cosa. No, yo creo que yo voy a trabajar en medicina hasta muy avanzada edad. Obviamente voy a tener que reducir el ritmo en algún momento y voy a tener que reducir el ritmo porque quiero hacer cosas para mí, tal vez porque quiero tener más tiempo libre para mí. Más ahora, este año, con todo lo que ha pasado, tiempo con la familia sobra. O sea, ese es uno de los pocos aspectos positivos de todo esto que está pasando, es que estamos más en familia. Tengo proyectos diferentes, inclusive del área de la nefrología, un poco más en el área de atención general, por ejemplo. Estoy intentando montar una clínica popular. Todo eso es otra cosa. Los médicos venezolanos siempre andamos protegiendo a los pobres. Tengo un proyecto de montar clínicas populares en la zona leste y en la zona oeste de San Paulo, que son las zonas más deprimidas, porque el sistema de salud universal tiene mucho retraso en hacer algunas cosas. Y entonces, si tú pones una clínica popular y tú haces eso, tú inclusive estás ayudando al gobierno hasta que te da las gracias. Tengo proyectos de tal vez otro consultorio y probablemente deje un poco el área de diálisis y me regrese más para el Hospital de Urrín. Ahora estoy, digamos que 30% del tiempo en el Hospital de Urrín. Estoy con ganas de estar por lo menos la mitad. Qué bien. Y si tú no hubieses sido médico, Paul, ¿qué hubiera sido? Yo hubiera sido abogado. Hubiera sido abogado. Qué bien. ¿Qué reflexiones tienes tú como médico viendo hacia atrás? La primera reflexión es que si uno quiere ser médico y no es probablemente lo peor que te puede pasar. Se es médico porque se quiere ser médico. De que a ti te gusta hacer lo que haces y lo haces con dedicación y cariño. Tal vez de toda nuestra formación profesional hay un defecto. Nosotros no fuimos educados para ser unos buenos empresarios. Entonces los médicos como emprendedores somos muy malos. Nos cuesta mucho para dar en el blanco porque no sabemos una formación financiera que ha debido ser en algún punto de esos años de estudio, esa formación financiera tenía que entrar. La otra cosa, obviamente la familia de un médico sufre más que la familia de un abogado. Estás muy ausente de tu casa. Siempre hay un paciente el día del cumpleaños de tu hijo, siempre hay alguna cosa. Hoy en día no viajo tanto como antes, más tuve una época en que yo de 4 semanas que tenía el mes, por lo menos una semana estaba afuera. Era una vida bien agitada. Entonces, llevar el equilibrio entre familia y medicina es un desafío. Gracias a Dios las familias entienden. Básicamente eso. Básicamente eso. Sí, mira, y ya para cerrar, Paul, y dándote las gracias por habernos contado tu historia, porque yo creo que eso es de mucho valor, sobre todo cuando te abriste campo en Brasil a músculo Eh, y con mucho esfuerzo. Entonces, bueno, a todos nuestros invitados, aparte de reconocerles su valor de haber sido emigrantes y de haberse posicionado en mercados competitivos, también parte del proyecto ha sido, en cierta forma, un tributo a esa educación que todos recibimos, que fue una educación de alta calidad, una educación gratuita, que hoy en y eso, día no. y eso es una cosa, eso es un privilegio que hoy en día nadie tiene. La educación que nosotros tuvimos gratuita, ningún país la da. Así es. Entonces, bueno, todo este proyecto ha sido un poco dar ese tributo, ¿no? Y para cerrar, quería que te imaginaras que estás en Venezuela y que de repente, con muchos ojos de añoranza, abrieras los ojos. ¿Qué sería lo primero que vieras? Choroní.
Choroní. Qué bien. Choroní. Choroní. Qué bien. Y mi casa, obviamente. Y es así. Ojalá en lo que nuestra generación tenga el chance de volver a Venezuela de alguna forma y no solo volver de vacaciones. Si Venezuela, si se produjeran los cambios que todos deseamos, claro que yo inclusive iría parte de mi tiempo a ayudar y a intentar resucitar todo lo que había. Eso no se discute. Tan pronto tengamos oportunidad de nuevo, no vuelve a traer médicos venezolanos aquí a entrenarse y a formarse. Espero que eso pase. 1.000.000 de gracias, Paul. De verdad que gracias. Igual. Ok. Chao.